Y en el segundo bloque de 24 Córdoba, como decíamos, vamos a hablar de lo que pasó ayer en España, segunda votación en 6 meses, algo inédito, y las interpretaciones son muchas, son variadas, y también lo que puede pasar de aquí en adelante, cómo se forma gobierno. Para eso lo tenemos al analista internacional Marcelo Tabordas. Marcelo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Por estar de nuevo por aquí y tratar de que analicemos un poco esto. Te invito a ver lo que dijo Rajoy, creo que fue esta mañana, después de salir al balcón, ayer con su esposa, a hablar de el triunfo que había tenido el Partido Popular y ya cómo encara la negociación con, él dice, el Partido Socialista Obrero Español, quienes ya han dicho que no van a formar gobierno con él, pero bueno, Rajoy volvió a pedir que se unan para poder conformar una coalición y encarar el gobierno. Lo vemos. Los ciudadanos nos han vuelto a decir lo que ya nos dijeron en diciembre. Dialoguen, hablen y pacten. El Partido Popular, que ha sido, como he señalado antes, el único partido que ha crecido en apoyo ciudadano, sigue dispuesto a dialogar, a hablar y a pactar. Lo dije después de las elecciones de diciembre, estoy seguro que ustedes lo recuerdan, lo dije durante los 6 meses posteriores a las elecciones de diciembre y lo vuelvo a decir aquí ahora. España necesita, en nuestra opinión, y lo necesita ya, un gobierno con sólido apoyo parlamentario, un gobierno capaz de generar confianza dentro y fuera de España, en suma un gobierno estable. Un gobierno que sea capaz de acometer las reformas que todavía se necesitan en España y capaz de aportar estabilidad al conjunto de Europa, ahora que eso se hace tan necesario. Durante la campaña electoral pedí el voto de los españoles moderados y hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Mi mano ha estado tendida durante todo este tiempo. Hoy, después de unas elecciones que yo, desde luego, no he buscado, pero en las que hemos obtenido más votos populares y más escaños, mi mano sigue estando tendida para formar ese gobierno que garantice la estabilidad que España necesita. Lo decía Rajoy en su discurso. Hoy, después de unas elecciones que yo no he buscado, explicamos un poquito, Marcelo, por qué tuvo que volver a votar España en 6 meses. Porque, bueno, en la elección anterior, que fue la del 20 de diciembre del año pasado, Rajoy, que había sido también el más votado, solo había tenido 123 escaños en el reparto del Congreso General de Diputados y son 176 los necesarios, o sea, la mitad más uno de los 350 que conforman el Congreso, los que se necesitan para formar un nuevo Ejecutivo. Y bueno, él trató de formar en ese momento, 6 meses atrás, coaliciones con los otros partidos, con las otras fuerzas, o plantearse que estas que no estaban de acuerdo con integrarse a su propio gobierno se abstuvieran en una segunda votación, lo cual le hubiera permitido ver por simple mayoría ser elegido presidente de un nuevo periodo por 4 años. Y bueno, y así se llegó a la situación de que luego de que el rey Felipe VI se lo ofreciera también a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, digamos que llamó a formar una coalición con Unidos Podemos y en realidad con Ciudadanos. En realidad primero lo hizo con Ciudadanos, con fuerza con la cual pactó. Y eso hizo también ese acuerdo, pacto que firmó con Ciudadanos, que Podemos en ese momento se quisiera integrar a esa coalición, que si hubiera tenido el respaldo de esas 3 fuerzas podría haber sido la elegida en estos 6 meses que pasaron desde el 20 de diciembre a esta parte. Si uno tiene que identificar políticamente, bueno, uno habla de un partido popular, digamos... a la derecha o centro-derecha. Centro-derecha. Ciudadanos, que es la nueva derecha, que se promocionaba como el gran boom de la elección pasada y que fue la gran derrotada, a mi criterio, de los comicios de ayer, porque fue la que más proporcionalmente redujo en cantidad de escaños y de votos, no nominalmente, pero sí proporcionalmente. Y por el otro lado del espectro teníamos el sector, por llamarlo así entre comillas, progresista, integrado por... Izquierda o centro-izquierda. Claro, digamos, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, aunque diste mucho de ser lo socialista que era en sus comienzos. Claro. Y por el otro lado Podemos, que se había unido para esta elección con Izquierda Unida y por eso se esperaba
que el grueso de votantes que tuviera se incrementara proporcionalmente a la cantidad de votos que habían sacado hace 6 meses. Por un lado Podemos y alianzas menores como en Común Podemos en Cataluña, como otras que había hecho en Galicia y en País Vasco, y por el otro lado Izquierda Unida. Sin embargo, la suma de ambas fuerzas, al contrario, parece que se hubieran neutralizado porque fue prácticamente la misma cantidad de diputados que logran, porque 69 había logrado Podemos el 20 de diciembre y 2 Izquierda Unida. 71. Lograron 71 ensamblados, pero sí perdieron nominalmente cantidad de votos, casi 1 millón comparativamente con la sumatoria de ambas fuerzas yendo por separadas hace 6 meses. ¿Qué puede pasar ahora? Porque tenemos un Partido Popular que obtuvo, ya lo vamos a contar el número de diputados, pero 137. Sí, 14 más que en las elecciones 14 del más 20 que, fue el único que salió fortalecido de estas elecciones. Sí, porque el PSOE también perdió 5. 85 el Partido Socialista. Con respecto a los 90 que había sacado el 20D. 71 Unidos Podemos y Ciudadanos 32. Y después, a ninguno le alcanza solo para formar gobierno. No, y creo que con 2 tampoco, la sumatoria de 2 no alcanza, porque ni siquiera, aún pensando que Albert Rivera, que es el candidato de Ciudadanos, dijera, bueno, hemos tenido una lección de humildad, debemos, por ponerle algún nombre, claro, debemos volver a darle los votos a Rajoy, que fue el más votado. Bueno, si sumáramos los 137 más 32, llegan a 169, le estarían faltando todavía 7 para formar gobierno. La suma de los dos de izquierda tampoco da, digamos, o de progresistas, ¿no? Porque digo, sumando... No, porque darían, claro, estaríamos en 85 más 71, 100... sí, 106, menos de 160. Claro, y todavía pensando en algunas fuerzas como Esquerra Republicana por Cataluña, a la cual no se quiere sumar o que no quiere integrar Pedro Sánchez del PSOE porque dice que no está de acuerdo con el planteo soberanista o independentista catalán. Y lo mismo pasa con algunas fuerzas del País Vasco. El escenario es complejo en el sentido de que, como vos decías al principio, antes de presentar el tape, Rajoy instó al PSOE a formar una coalición de mayorías, una especie de gran coalición al estilo alemán, pero ya tuvo la primera respuesta de Sánchez, que dijo que él no va a formar una coalición con el PP y que además no se va a abstener eventualmente en la hipótesis menor, que es la de una segunda votación en la que absteniéndose probablemente el Partido Popular lograría, sumando Ciudadanos o algunas otras fuerzas menores, llegar a esa mayoría absoluta el Partido Popular con Rajoy a la cabeza, ¿no? Te freno ahí, digamos, para explicar un poco, digamos, estas votaciones que se hacen. Vos decías, se proponen los candidatos, obviamente en este caso se va a proponer a Rajoy, teniendo en cuenta... El rey, digamos, es el que le encomienda la formación de un gobierno a la fuerza más votada, lo normal es que ocurra así, y si no a los subsiguientes que tienen posibilidades o que han participado de la elección y que han logrado una representación considerable en el Parlamento. Si no hay una primera votación, si no hay uno que alcance la mitad más uno, se va a una segunda votación. Donde podría ser con los presentes, o en ese caso si hubiera abstenciones, también jugar. Si aún así no logra esa votación, probablemente se lo comunique al rey ese candidato y pase la posta a otro que el rey considere que tiene chance de formar efectivamente gobierno, como pasó 6 meses atrás. Es decir, lo único que ha variado aquí es que sorprendentemente el PP logró más votos cuando todas las encuestas le auguraban que iba a perder entre 2 y 5 escaños. La otra sorpresa fue que Unidos Podemos no dio el sorpaso, claro, que era lo que se esperaba en esta elección, que era sobrepasar al Partido Socialista Obrero Español, convertirse en segunda fuerza y a partir de ahí tratar de establecer él, Pablo Iglesias o el Unidos Podemos, cómo se iba a conformar esa coalición eventual con los socialistas y algunas otras fuerzas de algunas comunidades. Aún con estos resultados, cabe la posibilidad, si se mantuviera la incertidumbre o esta suerte de parálisis política o empate, porque alguien, creo que una colega española, me parece que ha trabajado para TV Española y en un tiempo estuvo en la CNN, creo que se llama Ana Pastor, hizo una ingeniería matemática de las posibles coaliciones y sumando una coalición de derecha, digamos, pura, le daba 175 y una coalición progresista, o si se quiere centro-izquierda, le daba también 175. Están muy justos los números. Con lo cual puede darse uno pensaría que no podría ocurrir, pero podría darse el escenario de que otra vez tengamos la parálisis, pase el tiempo
y finalmente haya que convocar a una tercera elección, lo cual sería totalmente inédito en el escenario español, ¿no? Ya te voy a preguntar qué es lo que puede haber influido en esta votación, porque justamente la semana pasada estuvo el referéndum que se dio en el Reino Unido y eso obviamente tiene su cimbronazo en esta Europa que viene convulsionada. Pero antes vamos a ver la palabra de Íñigo Errejón, uno de los integrantes de Unidos Podemos, que hacía también su interpretación sobre lo que pasó en las urnas de ayer. Si se confirmaran los que están arrojando los primeros resultados ya con este escrutinio, que ya creo que se acerca al 65, al 70%, tenemos que decir que estos no son unos buenos resultados. Estos resultados no son los resultados que esperábamos, creemos que no son un buen resultado para la confluencia Unidos Podemos y creemos también que no son un buen resultado para España, en la medida en que retrasan un proceso de cambio político que en nuestro país comenzó con el 15 de mayo del 2011 y que entendemos que es irreversible. No son los resultados que puedan facilitar que en esta segunda vuelta o en esta ocasión de desempate se haga hacia adelante. En todo caso, nosotros nos vamos a mantener, tendremos que analizar los resultados, daremos la cara, como lo hemos hecho siempre, daremos la cara ante nuestro pueblo, ante los que nos han votado y ante los que no nos han votado, y seguiremos con la mano tendida y con toda la disposición para que pueda conformarse un gobierno de progreso, que pueda comenzar a revertir las políticas injustas e ineficaces del Partido Popular. Esta es la palabra de uno de los integrantes de la fuerza. Sin embargo, leía la interpretación de Juan Carlos Monedero, politólogo que tuvo mucho que ver con la formación de Podemos, y que decía que Podemos se había deslumbrado o se había enceguecido por las encuestas, pero que no era una mala elección teniendo en cuenta los 71 diputados que habían sacado. ¿Cómo lo analizás vos? Y lo que pasa es que ayer hasta incluso más o menos las 3:30, 4 de la tarde aquí, casi que te diría hasta el cierre de los comicios, tenemos 5 horas de diferencia con España, las encuestas a boca de urna le estaban asignando cerca de 95 bancas a Unidos Podemos. Incluso apareció Garzón, el líder de Izquierda Unida en su momento, y dijo que bueno, que había que esperar los resultados y tener calma, pero que estaban muy confiados, muy optimistas. Se ve que la lectura que hicieron la tenían todos los diarios españoles, claro, y algunos medios también audiovisuales. Las encuestas no ha pasado acá también con las encuestas. Bueno, ¿no? es que el último año otra vez se volvieron a equivocar los sondeos y daban realmente eso. Daban primero el sorpaso, es decir, a Unidos Podemos en segundo lugar, y la baja esta de 2 a 5 escaños del PP con respecto a la elección de diciembre. Por eso tal vez hubo un clima de euforia inicial y prácticamente se comenzó a contar, antes de haber tenido la plata, a contar las monedas, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la desilusión que puede haber cabido. ¿Pero es una mala elección de No, Unidos porque Podemos? yo diría que, coincidiendo en ese caso con Monedero, se ha consolidado como fuerza. Si no, hubiera pasado lo que le pasó a Ciudadanos, que tuvo una retracción muy importante. Lo que sí es preocupante es que se dé en este escenario después de una denuncia grave de corrupción dentro del PP en los últimos días y que no haya habido una movilización tan importante si realmente se quería cambiar, como parecía que trasuntaban algunos mensajes y algunos sondeos previos. Mucha gente no fue a votar, es una de las votaciones con menos participación en la historia democrática, desde la transición democrática española, y creo que eso repercutió también en las expectativas de esta fuerza que, como decía Rejón, emergió de los indignados del 15M del 2011, que en 5 años de todas maneras se ha consolidado. Y a favor de ellos habría que decir una cosa: la forma en que se reparten los escaños por ahí, los sistemas de representación, han perjudicado a estas nuevas fuerzas emergentes. Se quejaba de ello Albert Rivera, que decía que tal vez le hubieran correspondido algunos escaños más, y sobre todo si uno compara la cantidad de votos que tuvieron el PSOE y Unidos Podemos, la diferencia creo que quedó en algo más de 375.000 votos, y sin embargo entre ambas fuerzas vos ves que hay una diferencia de 85 a 71, 14 bancas. Parece demasiado, parece mucho, con respecto a la cantidad de votos en papel que se emitieron en la jornada de ayer, ¿no? Te llevo con esto lo que pasó en el Reino Unido la semana pasada. ¿Cuánto influyó para que quizás esta votación se haya dado como se dio, que el Partido Popular, después de las denuncias de corrupción que había, después de ya años de gobierno en donde tenía muchas críticas, haya sumado más diputados, haya tenido más votos?
hubo un vuelco hacia conservar más que a proponer o a atender algún cambio. Puede ser una posibilidad, hay una posibilidad de que haya sido así. De todos modos, el voto conservador, el voto del PP es muy fuerte en el sentido de que el votante, el PP, históricamente concurre a las urnas, a diferencia de lo que pasó probablemente con el PSOE y con algunas otras fuerzas de izquierda. Y sí está claro que Rajoy utilizó ese mensaje demonizante o tratando de meter o insuflar miedo al electorado pensando que un voto a Unidos Podemos podía ser un salto al vacío o a una situación diferente o a abrirle la puerta a una situación parecida a la del Reino Unido, cuando en realidad creo que hay diferencias sustanciales. Lo del Reino Unido también tiene una mezcla de muchos factores, pero los que instigaban fundamentalmente al Brexit no eran precisamente fuerzas progresistas ni aquellos que estaban buscando de alguna manera una solución europea diferente, que tenga en cuenta las economías de los países periféricos de la Europa. Pero ¿no le ves un efecto cascada? Digamos, o que se pueda dar un efecto cascada en algunos países. Digo, el crecimiento, por ejemplo, de la fuerza de Le Pen en Francia. Digo, no, de hecho... Que toman esto, no digo que... El mensaje está claro, hasta Donald Trump ha tomado esto como una receta a seguir para Estados Unidos. Es decir, seguramente cada uno va a querer llevar agua para su propio molino, pero hay que ver cómo se comporta Europa con respecto al Reino Unido y hay que ver las reacciones en estos próximos días. Ayer ya se habían juntado más de 2,5 millones de firmas para convocar a un nuevo referéndum dentro del propio electorado británico, lo cual parece bastante poco realizable en los próximos días. Hay que ver también cómo reacciona Bruselas con respecto a esto. No creo que Francia permita un referéndum. Hay que recordar que el referéndum británico lo activó el propio... Lo activó Cameron. Sí, el propio David Cameron, que después pensó seguramente que tenía forma de encauzar este caudal de votos y controlar esta protesta dentro del propio Partido Conservador británico. Y bueno, y después se le fue de las manos. Creo que las encuestas ya lo venían anticipando, por eso no debería haber existido sorpresa, porque las encuestas venían marcando ahí sí que el crecimiento del Brexit era sustancial y que incluso llegó un momento que pasó la barrera de los que estaban a favor de mantenerse en el Reino Unido. Solo que sucedió una semana antes del referéndum, el jueves anterior al jueves pasado, la muerte de Joe Cox, el asesinato atribuido a un nacionalista, defensor de la separación del Reino Unido, que eso hizo que de nuevo viraran un poco los sondeos y se equilibraran de nuevo los tantos y pensara todo el mundo que finalmente el Reino Unido va a quedar en la Unión Europea. Hay que ver todavía cómo sale el Reino Unido de la Unión Europea. No está claro. Hoy Merkel juntó en la misma reunión a François Hollande y a Matteo Renzi. Ya ayer se habían juntado el fin de semana los miembros de los 6 países fundadores de la Unión y empezaron a enviar mensajes a Londres. El sábado le dijeron, bueno, si se van a ir, váyanse rápido. El divorcio lo queremos muy rápido. Hoy Merkel dijo, no vamos a dar ninguna pista de cómo va a ser la salida. Hasta tanto Cameron venga y nos plantee, sí, nos acogemos al artículo 50 y nos queremos ir por esto, esto y vamos a plantear entonces sí cuáles van a ser las exigencias. Es un referéndum no vinculante, ¿no? Digo, no tiene una obligación más allá del respeto a la voluntad popular. De todas maneras, en la forma que se planteó, sí lo es porque, de hecho, Cameron lo planteó como una cuestión hasta personal de efectuar esto como una cuestión de gobierno y por eso la renuncia que presentó. Dicho ese de paso, también le enviaron un mensaje a Cameron que esa renuncia que él promete para octubre la materializar en los próximos días. Entonces, hoy por hoy... dice la propia Comunidad Europea, ¿no? Claro, es decir, no podemos esperar hasta octubre. Usted planteó esto, bueno, queremos ver cómo se manejan a partir de ahora, quién va a ser el próximo gobierno y si el próximo gobierno es el que va a producir la ruptura formalmente, queremos saber con quién vamos a tratar. Pero por eso decía, Escocia ya ha planteado, y hoy lo reiteró de nuevo su gobernante, que podría plantear un referéndum independentista nuevamente, como el que lo hizo antes, un año atrás, y bueno, en ese momento fracasó, pero ahora las condiciones, el voto mayoritario, muy mayoritario en Escocia, de permanecer dentro de la Unión, podría hacer de base para una nueva consulta.
O sea que hay mucha tela para cortar. Lo que sí, volviendo a lo que vos planteabas, muchos se van a aferrar a esto y van a querer decir que esta es la reacción frente a los inmigrantes o al terrorismo o al descontrol o a Europa. Bueno, eso te iba a preguntar, porque digo, dos líneas así para ir cerrando, porque sabemos que tenés mucho trabajo por hacer hoy, pero ¿cómo interpretás el voto? Si uno ve el voto del interior de las clases trabajadoras, de la población rural del Reino Unido, que votó a favor del Brexit. Hay una parte que es conservadora, tradicionalmente conservadora, pero hay feudos británicos que son laboristas, que también votaron a favor del Brexit, porque ellos creen que las medidas económicas dictadas por Bruselas, por la Unión Europea, han sido perjudiciales para los trabajadores. Por ejemplo, hablaban de la industria pesquera, hablaban también de ciertos sectores en la agroindustria que habían sido muy perjudicados. Esto también repercute en los países periféricos de Europa como Grecia, como puede ser España o Portugal, que ya venían reclamando también, o Francia mismo con estas movilizaciones, estas marchas, que la Europa de Bruselas o de las entidades comunitarias tiene que frenar de alguna manera sus exigencias porque la crisis económica es suficientemente grave como para ya las economías están asfixiadas, seguir exigiendo determinadas medidas que son perjudiciales para vastos sectores de población que después, ante determinados discursos que los seducen, que va a haber mejoras y promesas de cambios concretos o no tan concretos, pero a corto plazo, bueno, terminan votando por estas situaciones. Había pasado poco antes, una semana antes en Italia, con las elecciones municipales, la segunda vuelta, donde el movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, ese actor cómico devenido en político. Un movimiento que se plantea desde la antipolítica, por sí, decirlo que de alguna no sé manera. si es exactamente antipolítica, son críticos de las castas políticas, se definen ellos. Yo tuve la oportunidad de hablar una vez con el personaje con Beppe Grillo, que es muy interesante, y él hablaba de, bueno, los términos en los cuales está ahora funcionando Europa no pueden seguir funcionando, decía él. O sea, hoy por hoy es una entelequia, es una entidad que solo resuelve los problemas de los bancos, dice, solo resuelve los problemas de los burócratas de Bruselas y de ciertos sectores políticos que la utilizan a esa institución para ganar o perder o hacer perder elecciones. Eso es lo que decía él hace un año, cuando estaba presenciando, me tocó estar justo ahí, el referéndum que los griegos abiertamente, abruptamente, habían expresado su no a las medidas de ajuste de la Unión Europea. Y sin embargo después Alexis Tsipras, el primer ministro griego, traicionó esa voluntad popular y terminó pactando esa ayuda a costa de nuevos ajustes, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. No, gracias por la invitación. Y por ayudarnos a armar el mapita, que es bastante complejo, ¿no? Ojalá. Nos vemos la próxima. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con el tercer bloque de 24 Córdoba.